Le agradezco a todos su presencia, la llamada a esta invitación. Es para mí, como coordinadora del seminario, un gusto y un placer tener a un colega y a un amigo muy querido que esta tarde nos estará acompañando. Voy a tratar de resumir su síntesis curricular porque es bastante amplia, para no quitarle mucho espacio. El doctor Julián Rojo es nacido en la ciudad de Carolina del Príncipe, en Colombia, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en ingeniería en el área de recursos hidráulicos y es doctor en recursos hidráulicos también por la Universidad Nacional de Colombia. Con sede en Medellín, es profesor de hidrología, hidráulica e hidroclimatología en varias instituciones de la región. Ha participado en diferentes programas de formación nacional e internacional en temas hidrológicos, hidráulicos, administrativos y de formación integral, en especial para la planificación y manejo de los recursos hídricos, la gestión de riesgos climáticos y el mercadeo energético. Sus líneas de investigación se centran en hidrología física y estocástica, mecánica de fluidos e hidráulica, planificación de los recursos hidráulicos, hidrología ambiental, la hidroclimatología de Colombia y América del Sur, el cambio climático y sus efectos sobre la hidrología. Y esta tarde el doctor nos va a hablar sobre las dinámicas y tendencias del ENSO bajo cuestiones de cambio climático. Julián, querido, muchas gracias por aceptar esta invitación y te dejo los micrófonos. Tienes un aproximado de 35, 40 minutos para dar paso a las sesiones para tu exposición, para posteriormente hacer una sesión de preguntas y respuestas que les pido a los asistentes de en caso de tener preguntas, las vayan dejando en el chat y yo las leeré al final. Bueno, Carolina, buenas tardes a usted, a todos los miembros de la Universidad Veracruzana. Mil gracias por la invitación. De todo lo que usted leyó, quizás lo más importante es que Carolina es muy buena amiga mía. Y bueno, gracias a eso y a compartir con ella pues muchas cosas y en particular pues en nuestra vida académica, habernos cruzado en muchos lados, creo que ese es uno de los motivos pues, por los cuales podemos compartir el día de hoy esta charla. Voy a compartir mi pantalla, ya ustedes me dirán, Carolina, porfa, si se está viendo la presentación. Sí, ya la veo. Ok, dame un segundo que esto, aquí está. Nuestra idea de hoy es conversar sobre la dinámica y la tendencia del ENSO bajo los, digamos, aspectos del cambio climático. Luego, pues, de conversar con Carolina, digamos que seleccionamos este tema, pues, que viene muy de la mano con el seminario que la Universidad de Veracruz está presentando. Y quiero como llevarlos un poquito de la mano desde lo más sencillo de explicar qué es el niño y la niña y todas esas cosas, hasta tratar de entender un poquito cómo reconocer la dinámica y las tendencias que tiene el sistema ENSO debido pues a los efectos del cambio climático. Entonces, nuevamente la Universidad de Veracruz, muchas gracias por la invitación y espero pues que esta charla sea de su agrado. Lo que vamos a ver el día de hoy, creo pues que por el nivel que pueden tener diferentes compañeros de los que están aquí es tratar de entender bien qué es el ENSO, ¿cierto? O el niño y la oscilación del sur. Caracterizar lo que es el ENSO, la palabra caracterizar es ver qué hace al niño tan especial. ¿Cuál es la otra sugerencia o cuál es otra idea? No, para dejar vamos a conversar sobre un modelo de simulación para el ENSO, ¿cierto? Cómo se desarrolló a partir de Machine Learning, inteligencia artificial, un modelo para simular el ENSO y cómo ese modelo pues, nos entrega, digamos, información sobre las tendencias del ENSO durante los pasados 2 siglos, ¿cierto? Y su relación con el cambio climático. De ahí vamos a llegar entonces a las conclusiones generales de esta charla, ¿listo? Entonces hay que empezar, pues quiero empezar por aquí, en
la medida que mi interés es como guiar a todos, digamos, en el proceso, como para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Qué es el niño o qué es el ENSO? Y hay que comenzar por, en muchos casos, por qué es el clima, porque eh, digamos que estamos en este caso estudiando una escala que es una escala climática y que tiene unas connotaciones espaciales y temporales muy específicas. Cuando uno estudia el conjunto de las condiciones atmosféricas propias de un lugar, ¿cierto? Por ejemplo, las lluvias, la humedad, los vientos, la temperatura, no sé, la humedad relativa, etcétera, ¿cierto? En una escala temporal que abarca muchos días, a veces se define a partir de 3 o 4 semanas, pero básicamente cuando uno estudia las cosas a escala mensual, anual, decadal y siglos, ¿cierto? Está estudiando el clima, la necesidad de que el proceso temporal que usted esté abordando sea un proceso que tenga mucho tiempo dentro de la escala de análisis. Y cuando uno estudia por allá una cosa que se llama la teoría de las ondas atrapadas del Ecuador, se da cuenta que esa escala temporal está ligada físicamente con una escala espacial. Y es que los procesos atmosféricos que uno deba analizar tienen que ser procesos de escala sinóptica, es decir, de más de 1000 kilómetros de extensión. Entonces, obviamente hay que hacer pues como la diferencia con lo que es el tiempo, ¿cierto? Si usted quiere estudiar escalas temporales, no sé, de días, horas, entenderá que la referencia espacial son menos de 1000 kilómetros, que puede ser la mesoescala o la microescala. Pero lo que quiero decir aquí es que si vamos a estudiar el ENSO, que es una variable, pues es una parte del sistema climático planetario, pues nos toca estudiar una escala espacial muy grande, que es una circulación casi que a nivel planetario, ¿cierto? O celdas de circulación muy grandes, de más de 1000 kilómetros, y entender que la escala temporal que vamos a analizar es muchísimo mayor a unos meses o varios meses. ¿Listo? Ahora, el niño, en su definición, ¿cierto? Es conocido desde hace mucho rato, casi que desde la colonización del Perú. Pizarro en sus momentos pues escribía dentro de sus notas de la colonización la existencia de un calentamiento en el Océano Pacífico, que los indígenas y los residentes del Perú en ese entonces denominaban la corriente del Niño Jesús. Y era por el hecho de que el calentamiento que se presentaba en las costas de Lima durante esa época, pues coincidía en su máxima expresión con el momento en el que nacía el Niño Jesús, es decir, por los lados del 23-24 de diciembre. Entonces, los peruanos le dieron a eso el nombre de la corriente del Niño Jesús. Digamos que en el año 1923-1924, Sir Gilbert Walker, que era en su momento, digamos, uno de los más importantes meteorólogos del Imperio Británico, estudiando lo que era el monzón de la India, pues descubrió y describió una oscilación, ¿cierto?, que terminó denominando la oscilación del sur, y es la manera, pues, como cambiaban las presiones a lo largo del planeta, en particular, pues, por los lados de la India, y también relacionado un poco lo que pasa por Argentina, y creó una celda de circulación, ¿cierto?, que hoy por hoy conocemos como la celda de circulación de Walker. Jacob Birkens en el año 69, digamos que es el papá del ENSO, porque él en su estudio del 69 reconoció que esa corriente cálida del Niño Jesús y esa oscilación del sur que Walker había descrito, pues eran ambas partes de una misma cosa, ¿cierto? Y a esa misma cosa, pues él la definió como una interacción entre el océano y la atmósfera que terminó llamando ENSO, ¿listo? Además, Birkens es el que hizo la descripción por primera vez en el año 69 de la fase opuesta al calentamiento, que es una fase fría, la cual, pues, al ser el opuesto del niño, denominó la niña. ¿Listo? Y le dio unos ciclos de oscilación en promedio entre 3 y 8 años, convirtiéndola, ¿cierto?, o explicándola como parte de la variabilidad natural del clima. ¿Listo? Hay un videito por aquí, yo me voy a referir a este video en este caso, del Instituto de Investigaciones Aeroespaciales de Brasil, que ayuda un poquito a entender mejor también lo que es el niño y la niña. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo pues como en general. Primero, el niño y la niña, algo que es
fundamental es su impacto en la climatología global, pues al ser un asunto que relaciona celdas de circulación de todo el planeta, pues tiene influencia en el clima de todo el planeta. Y por eso en todos los lugares del planeta y en todos los países, pues se estudia la relación que tiene el niño y la niña con el clima de ese país. ¿Listo? Entonces, lo que está en el fondo, ¿cierto? Es el Océano Pacífico, cómo ese Océano Pacífico se puede calentar o se puede enfriar, ¿cierto? Y la relación que tiene en cuanto a la interacción entre el océano y la atmósfera, ¿cierto? Guiada, digamos, por los vientos del este, la termoclina y otras características específicas de la circulación allá. Básicamente los vientos del este hacen que exista una resurgencia de agua al lado de las costas de Perú, ¿cierto? Y esa resurgencia pues, de agua al lado de las costas de Perú está, digamos, promovida por los vientos alisios. Esa surgencia se conoce como la corriente de Humboldt, pero esos vientos alisios pues llevan, digamos, todo ese aire cargado de humedad hasta Australia, digamos, Indonesia, y ahí crea unas condiciones muy importantes de convección que, bueno, ya más adelante los que sean climatólogos muy profundos entenderán que esa convección es la responsable en el fondo de crear esa celda de circulación que se conoce con el nombre de la celda de circulación de Walker. Igual el agua cálida normalmente se encuentra cerca a las costas de Australia e Indonesia, ¿cierto? Y ahí es donde se encuentra la nubosidad y donde se encuentra, pues, digamos, la precipitación en mayor medida en el océano Pacífico. Entonces, cuando estamos hablando, digamos, de esa interacción océano-atmósfera, pues básicamente nos estamos refiriendo a lo que ocurre en el Pacífico, y es esta agua fría que está al lado de las costas de Perú, la que es tan importante, digamos, o la que era tan importante para los peruanos por la, digamos, riqueza y abundancia pesquera que hay en la región, que cualquier cambio que haya ahí, pues los peruanos notan rápidamente. ¿Listo? Entonces, la definición del niño parte de algo que no es todavía muy fácil de entender, y es el debilitamiento de los vientos alisios. Una vez se debilitan los vientos alisios, aparece, digamos, un movimiento de las aguas calientes hacia el centro del Océano Pacífico y una especie de división de la celda de Walker. Y esa división de la celda de Walker, pues, es, digamos, la principal consecuencia de ese calentamiento de las aguas del océano. Además, pues el agua se calentó básicamente porque la termoclina se profundizó y pues vamos a tener mayor convección, mayores procesos de precipitación en el océano Pacífico. Aquí lo denominaremos como océano Pacífico Central. ¿Listo? Entonces esa es, digamos, la condición prevalente durante el niño. Una termoclina, digamos, profundizada, aguas calientes en todo el océano Pacífico, una celda de Walker dividida en dos, precipitación en el centro del océano Pacífico, y nubosidad y convección aérea. ¿Listo? Lo que se denomina la niña, pues es más o menos el contrario al niño, y es porque por alguna razón que digamos, estamos en un trabajo más importante de comprender, básicamente con el clima de América del Sur. Los vientos alisios logran intensificarse, logran ponerse muchísimo más fuertes, lo que hace que la resurgencia de aguas frías desde las costas, digamos, del continente americano sea mucho mayor, ¿cierto? Y que el agua cálida pues tenga que moverse más hacia Australia y las demás regiones. Esa intensificación de los vientos alisios pues deriva finalmente en una intensificación de la celda de Walker, ¿cierto? Y con esos vientos alisios intensificados y la celda de Walker pues trabajando con mucha más fortaleza y, digamos, la surgencia de aguas de la corriente de Humboldt pues con mucha más fuerza, pues terminan enfriando todo el océano Pacífico y creando pues un cambio en el clima global. Entonces, eso es en general a lo que se conoce como el niño y la niña vistos desde el Océano Pacífico en las celdas de circulación de Walker y demás. De hecho, aquí voy a empezar a hacer como ya un poquitico más de ampliación del concepto. Y es que la celda de Walker, la que Walker describió, pues desde 1980 realmente ha sido generalizada. Es decir, hay una celda de Walker que es una celda de Walker planetaria, global, que es un cúmulo de celdas que se unen unas con otras a lo largo de todo el planeta.
En el caso de Sudamérica, por ejemplo, existe una celda de Walker entre el Atlántico y el norte de Sudamérica, ¿cierto? Que es tan importante para explicar el clima de Colombia. También esa celda se junta con las otras del Océano Pacífico, las del Océano Pacífico con las de Indonesia, las de Indonesia con las de África, y las de África terminan conectadas con la del Atlántico y el norte de Sudamérica, ¿cierto? Lo que ocurre entonces en el sistema planetario como tal son cambios en los procesos de la celda de Walker, que están gobernados por la convección derivada de los cambios asociados al ENSO. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, o cuando ocurre el Niño, ¿cierto? Se calienta el Océano Pacífico, ese calentamiento deriva, digamos, en un aumento de la convección en el Océano Pacífico y reversa, digamos, la circulación que habitualmente hay en el norte de Sudamérica. Por eso, norte de Sudamérica presenta, digamos, una sequía en ese caso. ¿Listo? Y durante la Niña, comparado con el neutral, pues el asunto es diferente. Digamos que las celdas en el norte de Sudamérica y Australia se refuerzan, y que el descenso, digamos, de aire en el Océano Pacífico, pues aumenta. Entonces, básicamente lo que ocurre durante el ENSO es un cambio muy importante dentro de la celda de circulación global de Walker, y esa celda de circulación de Walker global pues es la que termina generando todas las teleconexiones para cambiar el clima a lo largo de todo el planeta. Ok. Ahora, esta charla no es de los impactos del ENSO en las regiones, sino que queremos ver el animalito como tal, ¿cierto? ¿Qué cositas caracterizan el ENSO y cuáles son las dinámicas o cuáles son las cosas que hacen al ENSO especial, y cómo esas cosas pueden estar cambiando por efectos del cambio climático, ¿cierto? Obviamente es importante saber, por ejemplo, que durante el Niño, pues en el norte de Sudamérica se genera sequía, y al parecer por una reversión en la celda de Halley, inmediatamente ocurren procesos de sequía húmedos durante el Niño en el norte, en el sur de Estados Unidos, buena parte de México, y también en el sudeste de Brasil, en Paraguay y Argentina. Visto pues así como desde las Américas. Obviamente en este caso, por ejemplo, estamos en una Niña. México debe venir en una sequía terrible desde hace mucho rato, como Colombia viene sobrada de agua desde principios de este año, finales del año pasado, ¿cierto? También hay una sequía importante en este momento en Brasil y en el norte de Argentina y demás. Esos son como los impactos así globales, pues por mirar en las Américas, que tiene el ENSO, derivados de los cambios en las celdas de circulación de Walker y en las celdas de circulación de Halley. Ahora, ¿cuáles son las principales características del ENSO? Y a esto es a lo que nos vamos a empezar a referir ahorita. O sea, ¿qué hace al ENSO un sistema como distinto a otros, por ejemplo, como la Mare Julian o otras cosas? ¿Qué tiene este sistema dinámico de especial? Entonces, vamos a empezar con algo que es muy importante en el Niño o en el ENSO, y es la diversidad. El tema del Niño o del ENSO no se puede mirar en blanco y negro o binario, es decir, el niño y la niña. No, el ENSO, en toda la literatura que ustedes vayan a revisar, ¿cierto?, tiene, digamos, una cosa que ha ganado incluso desde el año 1992, mucha relevancia, referido, ¿cierto?, a la diversidad del ENSO. El estado, digamos que el Océano Pacífico se puede calentar y se puede enfriar de formas diferentes, y esas formas diferentes pues van a dar una respuesta diferente a la climatología de una determinada región. Por ejemplo, el calentamiento del Niño se caracteriza por tener una forma que se llama la forma canónica, que es una especie, o así lo han llamado, de lengua caliente, ¿cierto?, con mayor intensidad del calentamiento pues al lado de las costas de Perú y Ecuador, ¿cierto? Y esto se conoce como la forma canónica del Niño. Están viendo por ahí una telenovela. Luego tenemos la región Niño 3-4, que es muy importante para definir cuándo es un niño o no, pero a veces el calentamiento solamente se presenta en el centro del Océano Pacífico.
¿Listo? Entonces, en ambos casos hay calentamiento, pero el calentamiento es espacialmente, ¿cierto? Tiene un patrón espacial completamente diferente. Siendo algo interesante que este patrón número uno, que vamos a empezar a llamar como la forma clásica o canónica de calentamiento, ¿cierto? Es muy diferente a este porque este solamente se calienta en el centro. A ese se le conoce como niño central y dentro de las referencias que se hacen al ENSO, ¿cierto? Se le denomina el niño Modoki. Así también se le puede conocer, pero realmente en la literatura ya uno lo encuentra más como niño central que como niño Modoki. ¿Listo? Entonces hay diferentes patrones de calentamiento y así como hay diferentes patrones de calentamiento, también hay diferentes patrones de enfriamiento. Entonces esa diversidad del ENSO es una de las características más especiales que tiene el sistema. Este es entonces, por ejemplo, el caso del niño. El niño se puede dividir en dos, son los dos patrones más típicos, el niño canónico y el niño central, pero la niña también tiene diversidad. La niña puede ser una niña débil, ¿cierto? Donde no se calienta, no se enfría tanto el océano, y otra niña que es una niña fuerte, ¿listo? Donde el océano se enfría bastante, ¿listo? Entonces, hay como, ahí para que ustedes vayan sabiendo, en la literatura se le conoce como ENSO flavors o sabores del ENSO, que son el niño canónico, el niño central, ¿cierto? Si estamos hablando pues del más cálido al más frío. Entonces el niño canónico es más cálido, el niño central es ahí medio calientico, después hay una situación neutral donde no hay niño ni hay niña, después hay una niña que podemos decir una niña débil y después una niña fuerte que sería como la más fría. Hay muchas referencias sobre esto y ustedes pudieran consultar y estudiarlas y bueno, no falta pues el que se inspira y saca más sabores de los que hay ahí, pero digamos que estos son los básicos y estos son los fundamentales para entender la diversidad. Después de la diversidad, la segunda característica más importante del ENSO es la asimetría. Es decir, existe algo muy especial en el niño y es que, por ejemplo, cuando el niño tiene un evento fuerte, pues tiene una forma que es una forma canónica, ¿cierto? O esa forma de lengua, donde el calentamiento más fuerte se va a dar al lado de las costas de Perú y Ecuador. ¿Listo? Pero cuando la niña tiene un evento muy fuerte, ¿cierto? Un evento importante de la niña, el mayor enfriamiento realmente se presenta es en la región central del Océano Pacífico. A eso se le conoce como asimetría del ENSO, ¿cierto? Que ambos eventos no ocurren, digamos, no están para compensarse, ¿cierto? O sea, que en el mismo sitio donde se presenta mucho calentamiento, pues se debería presentar como el opuesto en enfriamiento, ¿no? Realmente ocurren en regiones diferentes. Y otra cosa, los eventos del niño son mucho más fuertes en magnitud de algo que conocemos como las anomalías, es decir, las anomalías aquí pueden ser de 3 grados centígrados, mientras que las anomalías aquí, para efectos del enfriamiento, las anomalías aquí pueden ser de menos 2 grados centígrados. Entonces, cuando hay un niño, el calentamiento es muy fuerte, y cuando hay una niña, que digamos es fuerte, pues el enfriamiento no es tanto como para compensar un calentamiento fuerte. No sé si me estoy dando a entender ahí. Entonces, hay una simetría en el sistema, y es que los eventos cálidos son más fuertes que los eventos fríos. ¿Listo? Existen otras propiedades que las vamos a mirar aquí en el caminito, pero imagínense ustedes que son personas que quieren que un modelo de cambio climático, yo no sé, cualquiera de los 6, funcione bien, ¿cierto? Le represente bien el niño. Entonces no es suficiente con que te diga hay niño, hay niña. Ese modelo le tiene que decir si hay niño, de qué tipo de estado estamos hablando, si representa bien la diversidad, si cuando él simula las cosas simula bien la asimetría que tiene el ENSO. Todas esas son preguntas muy importantes que hay que hacerle a esos modelos de simulación general para intentar simular el ENSO. Hace poquito, bueno, el año pasado presentamos un trabajo de un modelo usando Machine Learning para hacer la simulación del ENSO, ¿cierto? Porque nosotros, pues, miramos que en la literatura hay muchas cosas sobre el ENSO, ¿cierto? Pero ¿cómo capturar directamente la dinámica? Esas cosas que son importantes del ENSO y tratar de ver qué va a pasar con las tendencias, ¿cierto? Y si podemos tener una herramienta que sea sencilla para hacer pronóstico de qué va a pasar en el futuro con el niño, ¿cierto?
Ahí está el artículo, cualquiera de ustedes lo pueden hacer, podrán acceder a él y sería muy bueno que lo miraran y pues los códigos están a la mano y cualquiera de ustedes en sus institutos donde lo quieran hacer para correr estos modelos y tenerlos ahí pues en sus análisis climatológicos sería ideal. Este trabajo fue hecho aquí en la Universidad Nacional de Colombia con el apoyo del profesor Manuel de la Universidad de Columbia. A ver, el tema es muy sencillo. Eh, Nosotros tenemos que seguir como entendiendo mejor esa retroalimentación de Birnis, o sea, esa relación que existe entre el océano y la atmósfera, ¿cierto? Además, hay que garantizar esa diversidad, ¿cierto? A la hora de usted hacer la simulación y que pueda describir esa diversidad como parte de un sistema continuo. Es decir, no es que ocurrió este estado y ocurrió otro y no tienen relación entre sí, ¿cierto? Esa diversidad del ENSO tiene que ser reconocida y analizada en el marco pues, de un continuo, o sea, de un proceso que va a pasar de un lado a otro con unas transiciones importantes. Además, el modelo tendría que ser capaz de simular esa simetría que hay entre los eventos cálidos y los eventos fríos del niño, ¿cierto? Y deberá entender que en el fondo hay una dinámica que implica tener unas tendencias y que los modelos con los que uno deba jugar pues deberían ser capaces de capturar esa tendencia y mirar qué va a pasar. Listo. Hay algo, los modelos de circulación general, ahí hay varias referencias en el artículo y otras, ¿cierto? Son muy malos para reproducir el ENSO. Fallan en determinar la amplitud y la cantidad de eventos. O sea, los EMIP 5 y los EMIP 6, hay muchos momentos donde ya se están evaluando y pues, hombre, si reprodujeron o no la cantidad de ENSOs que fueron vistos en el pasado. No tienen una muy buena estabilidad entre la interacción océano y atmósfera, ¿cierto? Y además son más caóticos que la realidad, porque ellos intentan, ¿cierto?, simular bien los procesos convectivos, pero se les va la mano y entonces empiezan a crear mucho ruido y en particular en esa región Niño 4, que es donde más convección suele haber. Entonces, mantienen como una nube permanente allá. Aparentemente, los modelos de circulación general tienen un desvío de crear una nube en la región Niño 4 y eso crea mucho enfriamiento radiativo, pues que no permite que se simule bien el ENSO, ¿cierto? Además, hombre, hay una no linealidad que en el fondo está relacionada con las ondas oceánicas atrapadas en el ecuador y que no hay forma pues como de que los modelos estén capturando esa no linealidad entre las ondas atrapadas en el ecuador y digamos el flujo subsuperficial de agua dentro del océano. Entonces esas son muchas de las críticas que han hecho varios autores sin desconocer obviamente que pues, es lo que hay y que hay de todas formas cosas muy interesantes para trabajar. Entonces nosotros propusimos un modelo, digamos, estocástico, pero un poquito más elaborado usando lógica, digamos, estadística bayesiana, que se conoce como los modelos ocultos de Markov no homogéneos, ¿cierto? Que les voy a contar muy a la carrera que tienen. Primero, tiene una propiedad que se llama la propiedad de Markov, de decir que usted puede como dividir un sistema en estados estables. ¿Listo? Entonces esos estados estables pueden permitir que se pase de un estado a otro. Entonces eso para el niño es muy bueno, porque pues, si yo digo que el niño tiene varios estados que pueden ser los sabores, ¿cierto? O los tipos de calentamiento, pues es normal que se pase de un tipo de calentamiento a otro sin problema. Entonces este modelo pegaría muy bien ahí. Eso sí, importa mucho que el estado futuro pues depende del estado anterior. Y esa propiedad se traslada a una matriz que se llama la matriz de transición. Y aquí ya lo vamos a intentar ver. Y lo que hace este modelo, es un modelo realmente Machine Learning, reconoce los patrones de calentamiento o enfriamiento del océano, ¿cierto? Y lo traduce en un modelo matemático para uno poder mirar cómo es que está funcionando. ¿Qué tipos de datos nosotros usamos? Usamos datos recolectados in situ de temperatura en la superficie del océano, desde el año 1856 hasta la actualidad. Les explico, desde 1800 y punta, el Imperio Británico tiene
la capacidad de poner esos barcos de las marinas mercantes a tomar la temperatura del océano. Entonces, desde 1800 y punta, siempre ha habido o han existido datos de las marinas mercantes. Y un científico del IRI en Estados Unidos, que se llama Alexei Kaplan, hizo una reconstrucción de las temperaturas en todos los océanos del planeta, pues usando los datos de esas marinas mercantes. Obviamente, en 1856, pues pasaban 10 o 20 barcos por una región durante unos meses, y obviamente pues durante los últimos 50, 60 años hay muchísima más información. Pero entonces estamos hablando de que estos son información de datos colectados, listo, con resolución de 5 grados, ¿cierto? En la región básicamente donde está el Océano Pacífico, que es donde se presenta el Niño. Entonces, ¿qué encontró ese modelo para irles contando? Primero, que el sistema ENSO tiene 5 estados, ¿listo? Y que básicamente los estados que muestra ese modelo son los estados que les acabé de mencionar a ustedes extraídos de la literatura. Un estado donde tenemos una niña muy fuerte, otro de una niña muy débil, que sería este. Uno neutral, donde no hay ni niñas ni niños. Uno donde está el niño central, porque el calentamiento es más centrado, pues, y otro que es el niño canónico. Listo. El del niño central se conoce así como Central Pacific el niño, y el niño canónico se conoce como Eastern Pacific el niño, ¿cierto? Como el niño del Pacífico Este. Entonces eso es importante, o sea, el modelo logró reproducir los estados del ENSO. Pero algo también importante, y es que logró reproducir la simetría. Es decir, cuando la niña era fuerte, él tiró el calentamiento como para el océano central, y cuando el niño es fuerte, él tiró el calentamiento, el modelo tiró el calentamiento para esta región, digamos, un poquito más canónica. Entonces, el modelo logró reproducir esas dos cosas importantes del ENSO, la diversidad, como la conocemos en la literatura, y fue, pues, digamos, un resultado interesante, y la asimetría. ¿Listo? Ahora, hay una cosa importante de este modelo, como les decía, es la posibilidad de pasar de un estado a otro. ¿Listo? O incluso de estar en el mismo estado. Esta se llama la matriz de transición del ENSO, y quiero como que lo vayan mirando. Lo primero es que la probabilidad de estar dentro del mismo estado suele ser muy alta. Ya vamos a discutir eso, o sea, la diagonal de las matrices de transición es muy alta. Por ejemplo, si yo estoy en un estado de la niña fuerte, tengo un 88.9% de quedarme en la niña fuerte mucho rato. Pero miren, estando en un niño central, ¿cierto? Un niño central parece que tiene más probabilidad de estar en el mismo estado. ¿Listo? Ese niño Modoki. Y este niño del Pacífico Este, o pues el niño fuerte, el niño canónico, listo, tiene una probabilidad alta de estar en ese valor, pero sin embargo es mucho, pues es inferior a las demás, de los demás estados, ¿cierto? Eso va a decir mucho de la dinámica del niño dentro de las cosas que nosotros vamos a ver a continuación. Lo otro es la probabilidad de yo pasar a otro estado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy en una niña fuerte y voy a pasar a una niña débil, ¿cierto? Hay una probabilidad del 10%. Mientras que pasar a un estado neutral o a otros de calentamiento, pues hay muy poquita probabilidad. Si ustedes miran, después de esa diagonal principal, ¿cierto? Hay digamos, los vecinos de la diagonal principal son los que tienen mayor probabilidad. Entonces ahí es donde se configura el niño como un continuo, ¿cierto? Es decir, el niño no puede pasar, por ejemplo, de un niño fuerte a una niña fuerte directamente. Él tendría que hacer una especie como de paso en esos estados intermedios, ¿cierto? Para lograr llegar allá. ¿Listo? Eso es muy importante, porque significa que siempre debe existir una transición entre los estados. Y esa transición tiene que ser suave, y que esa transición suave está mediada por esos estados que son las niñas débiles y los niños centrales, ¿cierto? Pero hay algo aquí como también interesante, y es que si ustedes evalúan un poquito más esa matriz de transición, pues ese niño central, ¿cierto?, tiene mayor probabilidad de existir, y cuando ocurre, él se devuelve más fácil a un estado neutral, ¿cierto?, que convertirse en un niño fuerte. Es decir, como cuando existe un niño central, hay chance del 1%, pero no es mucho, pero un chance de convertirse en un niño fuerte,
y para el niño central es mucho mejor convertirse en un estado neutral. Eso va a tener unas consecuencias muy importantes. Y lo otro, cuando ocurre un niño fuerte, ¿cierto? Eh, tiene la probabilidad más bajita de permanecer en ese estado y justamente al estado al que más preferiría moverse es al del niño central. Eso va mostrando como que el niño central dentro de la dinámica del ENSO pareciera ser el que tiene más fuerza y más poder si lo queremos ver así, y es el que quisiera, digamos, estar más ahí. Ahora, esas transiciones o estas matrices de transición, este valor realmente cambia con los meses, ¿cierto? Y para no darnos muchas largas a este asunto, existen dos periodos en los que se presenta la transición, ¿cierto? Uno es el famoso barrera de pronóstico marzo, abril, mayo, ¿cierto? O sea, ahí se presentan las transiciones del ENSO, pero hay otra también muy importante por aquí en los meses de noviembre, diciembre y enero. ¿Listo? Para que me entiendan mejor, el paso de un estado a otro tiene momentos en los que es más probable. Les muestro así a la carrera. Por ejemplo, pasar de una niña fuerte a una niña débil si miro aquí en esta probabilidad, es mucho más probable que ocurra entre marzo y abril, pasar de una niña fuerte a una niña débil, a que ocurra, por ejemplo, allá en diciembre. ¿Listo? En diciembre ya es más difícil. O mirar este estado 4, pasar, por ejemplo, del niño central al niño fuerte, que sería aquí, es mucho más probable en los meses de octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Que digamos durante enero, febrero, durante junio, julio, agosto. Por eso es que uno no ve un niño fuerte en junio, julio, agosto. Siempre que el niño aparece y sea un niño fuerte, lo vas a ver es como a final de año. Entonces esto lo que muestra es que, a ver, dentro de la dinámica existe una transición y existe, digámoslo así, un proceso estacional de transición. Es decir, las transiciones están moduladas por la época del año. Y es porque el planeta, digamos, tiene su ángulo de precesión y entonces hay dos momentos en los que cambia, digamos, importante la temperatura en el océano y ahí se da o no se da el chance para tener eventos del niño. Hay algo importante, ese modelo permite hacer pronóstico del niño, ¿cierto? Con unas tasas de retorno, pues para los que sean de pronto estadísticos, les gusta este tema, o sea, ¿cuánta plata ganaría uno si apostara a este pronóstico del ENSO? Pues con un mes de antelación está ganando 54 pesos por cada 100 que invierta, ¿cierto? Con 3 meses 21 pesos y con 6 meses hasta 3 pesos, pues o sea, tiene un alcance más o menos de 6 meses. Y de todas formas el modelo es muy bueno para discriminar cuando hay niños y cuando hay niñas, ¿cierto? Digamos, siguiendo el esquema tradicional. Y cuando se compara este modelo, ¿cierto? En términos de los errores, medios, porcentuales y los valores del coeficiente de determinación, pues el modelo es bastante competitivo, ¿cierto? Incluso para horizontes de 6 o 9 meses. Entonces este es un modelo chévere que permite hacer pronóstico, o sea, no solamente permite obtener la dinámica, sino que al mismo tiempo permite hacer pronóstico. Este sería, por ejemplo, un pronóstico del año 2015 al año 2016, cuando hubo ese niño tan fuerte, pues mostrando, digamos, cómo el modelo podría hacer el pronóstico. El modelo está disponible para ustedes cuando lo quieran usar. Ahora, este es un tema más interesante. Una de las cosas importantes de ese modelo es que permite saber cuál es el valor de cada estado, ¿cierto? Con el tiempo. Eso se conoce dentro de los modelos como la matriz de Viterbi. Y aquí, como para que ustedes lo vean, estamos desde el estado más frío, es el más azul, hasta el estado, digamos 5, perdón, este debería estar en amarillito, que es el estado más caliente. Y desde 1856 hasta el 2016, como para mirar no sé, 150, 170 años ahí. Yo creo que ustedes pueden ver aquí varias cosas y ahí es donde empiezan a entrar las tendencias y el cambio climático. Las condiciones más frías del océano, si ustedes las ven aquí, estuvieron como hasta 1920, ¿cierto? O sea, básicamente todo el siglo XIX y lo que ocurrió en el siglo XX, pues estaba mediado y comienzos del siglo XX estaba mediado por eventos de la niña. Y miren que esa niña, en general, era la niña fuerte, y era una niña que tenía una duración muy larga, podía durar más de 2 años, ¿listo? Si ustedes la miran ahí en el esquema. Mientras que los niños
digamos ese estado 5, esos niños pues eran niños que eran corticos, eran pequeñitos, listo, eran de 8 meses, 5 meses, 4 meses. También habían casos de niño central, pero no eran muy importantes. Luego de 1920, por ahí 1960, pues casi que primó las condiciones neutrales, pero del 60 en adelante yo creo que ustedes ven que casi todo se está convirtiendo en calentamiento. Listo. De hecho, las niñas ya no son tan abundantes y de hecho, si ocurriera una niña fuerte, pues no sé, ya duraría 3 o 4 mesecitos pues el estado de ser una niña fuerte. Y lo que estamos viendo es un calentamiento del océano. Pero ese calentamiento, y aquí es donde quiero que ustedes miren o analicen en detalle, no está relacionado con un niño más fuerte. Es decir, lo que está ocurriendo con el calentamiento del planeta no es generar niños más fuertes, sino ese tipo de niño, digamos, diferente, ¿cierto? Un poquito más suavecito, que se conoce con el nombre de niño central o niño Modoki. Entonces, lo que ha estado ocurriendo en general con la dinámica del ENSO es que hemos entrado en una reducción de las niñas, ¿cierto? Un aumento de los niños, pero el niño que se está poniendo más prevalente es el niño central. No porque el planeta sea más caliente, entonces los niños van a ser más fuertes. Ahora, esto es importante porque esta es como la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos. ¿Listo? Y aquí está la probabilidad de ocurrencia del niño central. Obviamente como que hubo un pequeño aumento en 1900, en 1950 volvió a bajar, y de ahí en adelante al día de hoy es, de todos los eventos que pueden ocurrir, un 50% puede ser eventos del niño central. La niña antes, las niñas fuertes en 1900 eran el 20%, hoy no alcanzan a ser el 5%. Las niñas débiles antes eran el 60% de todos los eventos, hoy son más o menos el 10%, ¿cierto? Los eventos neutrales han aumentado y los eventos del niño central han aumentado. ¿Listo? Esto es muy importante, digamos, la tendencia más fuerte ha sido en los niños central, pero también los niños, ¿cierto? Fuertes o el niño canónico, pues también ha visto un incremento del 2% al 8% durante los últimos 170 años. Ahora, esta es la gráfica famosa de Al Gore con la temperatura global, ¿cierto? Y esta de aquí son las probabilidades de tener eventos del niño central. Listo. Básicamente las dos curvas no conversaban hasta 1960. De 1960 en adelante, ambas curvas están trabajando perfectamente y existe una relación estadísticamente significativa mostrando pues una dependencia que a esta altura no sabemos, ¿cierto? Si el cambio climático está modulando el ENSO, ¿cierto? O el ENSO, con sus incrementos de temperatura y demás, pues asociados a más eventos del niño central y niño fuerte, pues está también incrementando la temperatura global. Mi conclusión en general es que eso es como un perro agarrándose la cola, ¿cierto? Más eventos del niño cálidos, ¿cierto? Aumentan más la temperatura del planeta y mayor temperatura del planeta aumenta más los eventos del niño cálido, pues digamos que eso es típico de un sistema dinámico. Entonces, básicamente, los eventos del niño central desde 1960 han estado modulados por la temperatura de base del planeta o pues, la temperatura planetaria. ¿Cuál sería el tema? Pues si esto se sigue calentando, lo más probable es que sigamos yendo hacia esta situación. Entonces, para terminar ya, Carito, y esperando pues haber cumplido más o menos con el tiempo, hombre, el ENSO es un sistema dinámico, es continuo, tiene estados estables, ¿cierto? Que enmarcan su diversidad, esos estados son asimétricos y tienen una transición estacional. Cuando uno quiere estudiar al niño, uno espera que cualquier modelo, cualquier cosa con la que usted se meta, capture esas características que son las esenciales y típicas del ENSO. Ahora, esa dinámica, ya cuando usted estudia ese sistema dinámico, se da cuenta que posee una tendencia y esa tendencia es sistemática, porque la tendencia usted la está viendo casi desde 1870, ¿cierto? Y esa tendencia es una tendencia en la frecuencia de los eventos, es decir, en cuánta cantidad de niños, niñas se van presentando con el tiempo, ¿cierto? Y en la persistencia de los estados, lo que yo le decía, antes la niña se podía quedar ahí como niña 2 años seguidos, ahora una niña fuerte no aguanta más de 5 o 6 meses, ¿cierto? Y eso se ha visto durante los últimos 170 años y puede estar relacionado con los cambios en la temperatura de base
y lo que conocemos como el calentamiento global. En cualquier caso, yo esperaría que los modelos que simulan y predicen el ENSO pues incorporen estas características que nosotros le estamos mencionando aquí. Ahora, el presente trabajo pues mostró ese modelo que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Que ya ustedes ven que captura, digamos, esas características del ENSO. Los resultados capturan todo lo que está escrito en la literatura. Además, permiten entender que el ENSO posee 2 trimestres de transición, los cuales van a configurar barreras de pronóstico cuando usted quiere estudiar cómo le va a ir con el niño. Los eventos fríos de la niña fuerte pues dominaron los finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, y aparentemente el cambio climático ha llevado al sistema que se generen estados más cálidos, pero contrario a lo que uno pensaría, no son niños más fuertes, sino que son ese niño central el que se ha vuelto más frecuente. Y pues también tenemos a la mano un modelo, digamos, para pronosticar el ENSO con ciertas capacidades. Yo no sé si fue mucha cosa lo que vimos ahí en un momentico, pero espero pues como que marque un poquito lo que ustedes están mirando en su seminario. Para todos los interesados pues espero que haya sido de su agrado, y de antemano con muchas gracias a Carolina pues por la invitación, a la Universidad de Veracruz por el espacio pues para divulgar y difundir estos trabajos. Y bueno, de antemano pues quedo atento a todas las preguntas y a las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias, Julián. Un tema muy interesante, explicado de una manera muy sencilla, a mi parecer. Abrimos espacio para preguntas, comentarios, preguntas, si gustan hacerlas a micrófono abierto o ponerlas en el chat y yo las voy leyendo con todo gusto. Tengo por aquí saludos desde Honduras, dice Carlos Sarmiento, saludos, gracias por estar con nosotros. Tengo que si se podrá acceder posteriormente a la grabación. Sí, estamos grabando la sesión para pues, posteriormente hacerla llegar a la coordinación del programa y ahí podrán acceder a ella. Y tengo aquí una pregunta de Wenner Ochoa que dice, ¿cómo explicar el ENSO y su interacción con la vorticidad potencial para entender la dinámica atmosférica en el marco del cambio climático? Ay, Dios mío, qué pregunta tan dura. Me le voy a ir por las ramas, pero no lo tome mal. La vorticidad potencial está directamente relacionada con la convección. ¿Listo? De hecho, cuando uno estudia la MAE en Julian, Precisamente de... mira la vorticidad potencial, ¿cierto? Pues en el marco de tratar de entender hacia dónde se va a mover la convección, ¿cierto? El asunto es más o menos el siguiente. El niño o el ENSO, visto pues desde lo que nosotros miramos en la celda de circulación de Burke, incluso me voy a hacer por aquí, realmente lo que está cambiando es algo que nosotros conocemos como pues, los lugares donde ocurre la convección en el planeta, ¿cierto? Unas veces va a ser en el Océano Pacífico Central, otras veces va a ser en el norte de Sudamérica y Australia, pues, o el sudeste asiático. Listo. Obviamente, donde está la convección, y veo que la persona pues, que hace la pregunta tiene un conocimiento muy, muy profundo del asunto, donde está la convección es el lugar donde, digamos, se libera mucha energía por calor latente, y esa energía por calor latente crea boyanza, crea velocidad vertical, que deriva en vorticidad. ¿Listo? De hecho, ahí está el quid del asunto en la pregunta, y yo por eso creo que es muy buena, y es que finalmente el ENSO lo que hace es que cambia la vorticidad, ¿cierto? Básicamente, calor, liberación de calor latente y vorticidad son las cosas que hacen que cambie en general la climatología a esa causa. Entonces, el asunto es el siguiente. Lo que hace el ENSO es modificar los lugares donde se libera la energía por condensación, es decir, los lugares donde precipita, y ahí se genera fuerza boyante, y la fuerza boyante es luego responsable de las modificaciones de la vorticidad, tanto en baja troposfera como en alta troposfera. Esa es la forma de crear la teleconexión para explicar los cambios en los diferentes lugares del planeta. Yo lo conozco en el caso colombiano
relativamente bien, pues porque es el caso que he entendido, pero pensaría que en México, ¿cierto? Existen cosas más o menos similares, ¿cierto? Y que hay que, no sé, adosar o comprender también un poquito mejor con la celda de circulación de Halley y los cambios que tiene, digamos, la liberación de calor latente en diferentes partes del planeta con esa situación. Eh, creo que, no sé, de pronto, como le dije, me le fui por las ramas, pero digamos que la física que explica las cosas está enmarcada dentro de esa configuración. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Cómo explican de que en los últimos años cambian de niño a niña en menos de 3 meses? En los últimos años se cambia de niño a niña en menos de 3 meses. Vamos a mirar. Oni Index. Existe un indicador, ¿cierto? Que se llama el índice ONI, que permite generar, ¿cierto? Como una descripción de si hay niño o hay niño. Entonces es un asunto muy binario, ¿cierto? Ah, pero yo quisiera como que lo lleváramos junticos para que lo miren. Por ejemplo, miremos ese caso del año, a ver, este puede ser aquí, el año 2017-2018. La niña que hubo entre el 2017 y el 2018 realmente no es una niña muy fuerte si se compara con otras que han habido en la historia, ¿cierto? Digamos que ahí estaban en una niña débil. Entonces, mire cómo fue la transición para que ustedes la vean. De una niña débil, que no es una niña fuerte, en una niña débil, se pasó a un estado neutral y después a un niño que este niño realmente no es un niño muy fuerte, ¿cierto? Del año 2018-2019 apenas alcanzó una anomalía de 0.8. Cuando usted va y mira cómo era la forma de ese niño, era un niño central. Entonces, para que usted se fije que la transición realmente sí fue suave. De una niña débil se pasó a un estado neutral, del estado neutral a un niño central, y el niño central no evolucionó o no pudo evolucionar a un estado de un niño fuerte. Entonces, como no evolucionó, pues volvió otra vez a un estado, digamos, neutral, ¿cierto? Y ya acabó de pasar, digamos, ya a una niña que empieza siendo una niña débil, llega a una niña fuerte y ahora viene una niña débil y seguramente estuviera a un estado neutral. Es decir, el cambio no es de una, no es abrupto, sino que tiene la transición por esa diversidad, ¿cierto? Esa es como la explicación. Incluso el asunto con un niño fuerte, pensémoslo así, tendría que empezar, por ejemplo, en un estado neutral, pasar del estado neutral a un niño central, a una forma de calentamiento central, luego esa forma de calentamiento central, si se da chance, porque no necesariamente da chance tan fácil, pasa a un niño muy fuerte, del niño muy fuerte, entonces después se debilita, pero para debilitarse tiene que pasar primero a niño central y después de niño central pasar a estado neutral. Eso lo pudieras ver con facilidad en ese episodio 2015, 2016, listo, que empezó como niño central el 2015 hasta por aquí, luego un niño fuerte y después volvió a un niño central y después ya a un estado neutral, a una niña débil y se quedó en niña débil, ya pues no evolucionó más. Entonces, sí, se cambia, ¿cierto? De niño a niña si uno lo ve binario, pero cuando uno ve la diversidad, puede entender un poquito mejor cómo fue la dinámica. Ok, muchas gracias. Tengo muchos comentarios, excelente ponencia, felicitaciones al expositor, saludos, la doctora Sarmiento le manda saludos. Tengo una más, dice, se tienen más o menos bien conocidos los efectos que provoca el niño y la niña en diversas regiones. Si nos puede comentar si se tienen estudios o se sabe sobre los efectos que ocurren entre las fases, por ejemplo, cuando se pasa de neutro a la niña. Esa es una pregunta muy buena. Yo nunca, o sea, aquí hay algo importante y es que esta matriz, que se llama la matriz de transición, o pues la matriz de transición, esta matriz, perdón, que se llama pues la matriz de Viterbi, te está diciendo en qué época del año, en qué año y en qué mes vos tuviste un estado. Entonces lo que uno hace realmente son compuestos. Los que estudian climatología y meteorología hacen muchos compuestos para sacar el valor promedio de una situación. Entonces, con esta matriz que te dice en qué año y en qué día hubo una situación específica, vos haces un compuesto y obtenés como el valor de referencia.
Lo mismo haría la gente con el indicador ONI, pues si solamente quiere saber qué es el niño y la niña, ¿cierto? Pero esa pregunta que hacen específicamente, nunca lo hemos hecho. Y yo creo que hay ahí todavía mucho por ganar. Entonces, me disculpa que no le tenga respuesta, pero la respuesta es de la profesora Carolina. Seguramente tiene muchachos para hacer tesis de maestría y doctorado. Entonces, esa puede ser una pregunta de investigación muy buena para poner en una tesis de esas. Listo. Y lo mismo, pues, de pronto para la persona que preguntó. Pero esa pregunta es muy buena, está abierta y hay que aprovechar ese huequito para sacar ciencia de ahí, ¿cierto? Muchas gracias. Sí, sí, cierto. No sé si existe alguna otra pregunta, si alguien quisiera abrir su micrófono y hacer una pregunta en especial, o seguimos comentando en el chat. Yo por el momento no tengo más nada, salvo que quieras ir agregando una serie de conclusiones generales, Julián. No, yo ya como que las conclusiones pues que comenté, digamos, en la presentación son como las básicas. Eh, ¿Qué comentarios puedo hacer de pronto para los profesores y personas invitadas y para ti, Carolina? Pues este es un modelo operacional del ENSO, ¿cierto? Quizás en los centros de investigación que ustedes tienen o manejan, pues lo quieran correr, lo quieran usar. Digamos que tiene todo el soporte pues, investigativo y técnico y los códigos disponibles para que ustedes lo hagan, no es difícil de correr. Sería muy bueno pues, que diferentes agencias lo estén corriendo y estén mirando cómo puede funcionar y al mismo tiempo pues, puedan hacer un diagnóstico de las condiciones del ENSO en cada país. En particular, por ejemplo, ahora México debe estar severamente afectado por una sequía importante, pues hasta donde tengo entendido. Y sería muy bueno pues empezar a entender un poquito más las relaciones que existen entre el ENSO, esta diversidad y esas propiedades y esas transiciones, ¿cierto? Con la climatología pues de cada uno de ustedes. Entonces, esta puede ser una oportunidad interesante para que utilicen este trabajo, lo hagan suyo, apropien ese conocimiento y pues saquen de ahí cosas interesantes y buenas, pues a partir de las muchas preguntas de investigación que ustedes deban tener. Es como lo único que tengo por agregar, Carolina. No sé qué más haya por ahí. Pues me parece que no hay más preguntas. Siendo así, yo te agradezco mucho, salvo que dejes tus medios de contacto por si alguien no quisiera preguntar en esta sesión y quisiera buscarte posteriormente, para que puedan contactarte y una vez más, pues agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación, que podamos compartir espacios ya que en esta nueva normalidad y que espero tenerte pues, en sesiones posteriores en este seminario. Así va a ser, Carito, ojalá y nos podamos ver por allá ligero. Van a ser las 6 en punto, creo que lo hicimos bien, Caro. Mi información de contacto está en tus manos y bueno, quedo disponible para ustedes. Aquí siempre vamos a estar pues para ayudarlos, para hacer lo que se pueda y bueno, a usted, Carolina, a la Universidad de Veracruzana por la invitación y muchas gracias a todos por asistir a esta ponencia. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario permanente de cambio climático de la Universidad Veracruzana. Una vez más, Julián, muchas gracias a ti por este excelente tema, explicado de una manera maravillosa. Los medios de contacto, si alguien los quisiera, los podremos compartir en la página del PQ. Tengo una constancia para ti que te haré llegar de manera digital. Gracias por tu participación y buenas tardes a todos. La sesión estará en algún momento disponible en la página del PQ. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.